Buenos días con todos chicos, yo soy el profesor José Luis, soy el encargado del curso de química durante este año lectivo y hoy vamos a ver el primer tema, que sería la materia y su clasificación. En primer lugar tenemos que definir qué es la materia, y la materia, según el concepto básico que ustedes tienen, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y volumen y es susceptible de ser percibido por nuestros sentidos y va a ser capaz de interaccionar. A su vez también es medible y se encuentra en constante movimiento y transformación mediante fenómenos físicos y químicos principalmente. Entonces, acá tenemos, acá que coloco todo de una forma más detallada y precisa, ¿no? Listo. Luego de ello vamos a ver la estructura de la materia o la subdivisión más que todo. Entonces, si te dan cuenta ahí, tenemos lo siguiente. Primero tenemos materia, ¿no? Yo para dividir la materia en cuerpos necesito un medio mecánico. Y en este caso el medio parto la materia, tendría cuerpos. Ese que ven ahí es sílice. Si a este cuerpo por medio hago otra vez otros medios mecánicos más, tengo partículas o polvo. En este caso sería polvo de sílice. Si a este polvo de sílice le hago ahora por medios físicos, obtendría las moléculas y ahora tendría dióxido de sílice. Si este dióxido de sílice lo divido por medios químicos, tendría el átomo de silicio y también oxígeno, ¿no? En este caso. Ahora, si este átomo yo lo bombardeo de forma nuclear, voy a tener partículas subatómicas y tendré las partículas fundamentales, ¿no? Protón, electrón, neutrón. Si estas partículas subatómicas lo hago por medio de un acelerador de partículas lineales, lo transformo, voy a dividirlo en quarks, que esta es la parte más pequeña de la división de la materia. Y tenemos bastantes partículas elemental, se podría decir. Ahí está, ¿no? Lo que significa cada números entre paréntesis, ¿no? Medio mecánico, medio físico, químico, nuclear, bombardeo nuclear y acelerador de partículas. Luego tenemos la clasificación de la materia. Y esta puede ser en dos tipos, ¿no? Materia dispersada y materia concentrada. Esta clasificación en sí lo da Albert Einstein y dice que la materia puede ser de dos tipos, ¿no? La materia condensada es toda aquella que se caracteriza por tener masa y volumen, como por ejemplo, ¿no? Un borrador, un lapicero, un cuaderno. En cambio, la materia dispersada es aquella que solo tiene energía, como la luz, el calor, el fuego, la electricidad o hasta el campo electromagnético. También está incluida las ondas de radio y televisión, las ondas electromagnéticas. Ahora, ahí te dice la materia dispersada. Eso es todo lo que había dado de ejemplo de materia dispersada, son llamados también campos. Y la materia concentrada todos son llamados cuerpos. Y todas ellas al final siempre van a ser energía. Tenemos unos pequeños ejemplos. Luego de ello tenemos también la clasificación según su composición. Y acá tenemos un pequeño mapa conceptual. La materia se puede clasificar en dos tipos: en sustancias puras, mezclas. Las sustancias puras a su vez se dividen en dos, en elementos o compuestos. Estos elementos son representados por símbolos, o sea que son los elementos que están en la tabla periódica. En cambio, los compuestos son representados por fórmulas y es la unión de diferentes tipos de elementos, ¿no? Que están en la tabla periódica. O sea, son compuestos químicos en sí. De estos elementos que están representados por símbolos formados por átomos. Hay una subdivisión de ellos que se le va a llamar alotropía.
que son del mismo elemento, mismo estado, pero con formas diferentes y propiedades diferentes. Esta forma alotrópica se separa por medios nucleares. En los compuestos en sí se van a dividir en dos, ¿no? Sustancias covalentes que van a ser formadas por moléculas y otras que van a ser sustancias iónicas, formadas por redes iónicas. En las sustancias covalentes tenemos el H2O, el NH3, el C6H2O6. Ese 6H2O6, si no me equivoco, es la sacarosa, el H2O es el agua, el NH3 es el amoníaco, y en las sustancias iónicas tenemos el cloruro de sodio, el bromuro de potasio y el hidróxido de calcio o cal apagada. Y estos dos en sí, los compuestos se separan por medios químicos nada más. Luego que habíamos hablado de las sustancias puras, tenemos que también hablar de las mezclas. Las mezclas hay de dos tipos, pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las homogéneas presentan solo una fase, llamada también soluciones. Mayormente son aleaciones, la composición de gases, como por ejemplo el aire, y el agua potable. El agua potable, acuérdate que no es H2O solamente, es está conformado también por cloro y otros potabilizadores, ¿no? Y en la mezcla heterogénea presenta más de una fase, pueden ser suspensiones coloidales, ¿no? En este caso la leche pura, la mayonesa. Ahora, estas dos mezclas se van a separar por medios físicos. En el ejemplo tenemos el tamizado, la decantación, la filtración, la disolución, centrifugación, evaporación, destilación, cristalización. Ahora lo tenemos que ver de forma nanoscópica. Si te das cuenta, cuando es una sustancia pura, elementos, todos los elementos son de un mismo átomo nada más, ¿no? Igualmente los compuestos tienen la misma composición. En cambio, en una mezcla homogénea vemos diferentes tipos de átomos, a la vez diferentes tipos de compuestos. Ahora, en una mezcla homogénea están dispersados de cualquier forma los átomos y los compuestos. En cambio, en una mezcla heterogénea van a tratar de ser van a estar definidos y van a estar de forma ordenada porque la separación va a ser más visible. En cambio, en una mezcla alotrópica, vamos a ver. Vamos a suponer, por ejemplo, el ozono, ¿no? Acá hay ozono, el ozono es O3, o sea, es una partícula triatómica, y en cambio el oxígeno es una partícula diatómica, o sea, O2, y acá monoatómica el oxígeno solo. Luego tenemos los estados de agregación de la materia, y de la forma clásica tenemos tres, ¿no? Esta forma clásica tenemos que definir con ciertos puntos, ¿no? Primero la fuerza de atracción-repulsión, luego tenemos el movimiento de las partículas, el otro sería los volúmenes, la forma, la compresibilidad, la energía en sus moléculas, la densidad y algunos ejemplos que voy a dar. En el sólido, la fuerza de atracción y la repulsión, la fuerza de atracción va a ser mayor que la fuerza de repulsión. En sí el sólido no tiene desplazamiento, pero sus partículas se forman de forma vibratoria. Tienen volumen en forma definida, la comprensibilidad es nula y la energía en sus moléculas es muy poca. Su densidad es demasiado alta. Por ejemplo, tenemos la madera, el hielo, el ladrillo, el cable de cobre. En cambio, en los líquidos, la fuerza de atracción y repulsión van a tener la misma intensidad. El movimiento de las partículas va a ser desplazamiento lento, pero por diferencia de presión. El volumen sí está definido, pero la forma va a ser variable. Esta forma va a ser adaptada al recipiente que lo vaya a contener, ¿no? Si yo a un líquido lo pongo en una taza, el líquido va a adoptar la forma de la taza. Si a este líquido lo coloco en una jarra, va a adoptar la forma de la jarra. Si a este líquido yo lo coloco en una tina, va a adoptar la forma del tina en sí.
La comprensión también es casi nula, y es casi porque sí se puede comprimir, pero no mucho. Y la energía en sus moléculas es mediana. La densidad acá es intermedia. Y tenemos como ejemplo el alcohol, el benceno, el petróleo y el binario. Luego tenemos un último estado de agregación, que sería el gas. Acá la fuerza de atracción es menor que la fuerza de repulsión. Por eso que el movimiento de las partículas acá es demasiado desplazamiento rápido y caótico, porque van a querer dispersar en todas partes, en todas direcciones. Por eso tienen volúmenes y formas variables. La comprensibilidad acá es muy alta. La energía de sus moléculas es mucha, pero en cambio su densidad es muy baja. En esto tenemos como ejemplos el aire, el gas natural, el dióxido y el dióxido de carbono. Bueno, aparte de esos tres estados, tenemos otros tres estados más que se han descubierto en estas últimas décadas, ¿no? Tenemos el estado plasmático, que es el cuarto estado de agregación de la materia y presenta un estado fluido similar al estado gaseoso, totalmente ionizado en forma de cationes y electrones libres, que se encuentran a elevadas temperaturas, a 20.000 grados Celsius. Luego también tenemos el estado de condensado de Bose-Einstein, que es el quinto estado de la materia, y también tenemos el condensado fermiónico, que es el sexto estado de la materia, este estado de agregación de la materia. Eso lo van a poder leer en su separata que se está enviando, ¿no? Así que eso no vamos a explicarlo mucho. Luego también tenemos los cambios de estado de agregación. Y acá están los cuatro primeros estados de la materia. Si yo quiero pasar de estado sólido a estado líquido, lo hago por medio de una fusión. Si yo lo quiero pasar de estado líquido a estado gaseoso, lo hago por una gasificación o una evaporación. Ahora, vamos a hacerlo bis. Y si lo quiero pasar de estado gaseoso a plasma, voy a hacer por ionización. Ahora lo vamos a hacer viceversa. Si yo quiero pasar del estado plasmático al estado gaseoso, lo hago por una desionización. Si yo lo quiero pasar del estado gaseoso al estado líquido, lo hago por una condensación o voy a hacer una licuación. Si yo lo quiero pasar de un estado líquido a un estado sólido, lo voy a hacer por solidificación. Y hay un cambio de estado que es directo, desde el estado sólido al estado gaseoso va a ser por medio de una sublimación, y viceversa va a ser por una sublimación inversa, ¿no? Lo opuesto a una sublimación. Si tú quieres ir de estado sólido a estado gaseoso, tienes que aumentar la temperatura y disminuir la presión. En cambio, si yo quiero pasar de estado gaseoso y pasar por estado sólido, tengo que disminuir la temperatura. Acá sí tengo que aumentar la presión. Ahí hay un error. Y acá vamos a poder observar, ¿no?, los cambios. Primero tengo el sólido, luego tengo el líquido, luego voy a tener el gas y al final el plasma. Luego de ello tenemos las transformaciones de la materia. Las transformaciones, o también llamados fenómenos de la materia, van a existir de tres formas. ¿Y cuáles son? A ver. Las tres formas serían de la siguiente manera. El primero, tenemos los fenómenos físicos o las transformaciones físicas, que no se van a formar nuevas sustancias y no ocurre cambios tampoco internos de la materia. Y para hacer las transformaciones físicas o fenómenos físicos se van a utilizar una energía muy baja. Ejemplo: cambio de estado, ruptura de un cuerpo, mechas, separaciones. Los cambios de estado son esos de fusión, solidificación, evaporación, licuación. Ellos son los cambios de estado. Ruptura de un cuerpo, trituración, cortes y nada más, ¿no? Acá el estado fenómeno químico o transformación química se va a formar. Ahí sí se van a hacer forma de nuevas sustancias.
Existen cambios por la ruptura de los enlaces entre átomos y formación de nuevos enlaces. Ahí sí necesitamos energía, mucha energía en sí. Ejemplo, quemar un papel, o sea, una combustión. Encender un fósforo, también otra combustión. La fotosíntesis, recordar que la fotosíntesis es la transformación del dióxido de carbono en energía. Y la oxidación, ¿no? Luego de ello también tenemos los fenómenos nucleares, ¿no? Acá también se van a formar nuevas sustancias por fisión y por fusión nuclear. Hay desintegración y formación de nuevos elementos. Gracias a los fenómenos nucleares podemos expandir nuestra tabla periódica, porque antiguamente nuestra tabla periódica poseía 108 elementos, ¿no? Hace bastantes años, y ahora en estos últimos años ahora tiene 116 elementos. ¿Gracias a quiénes? Gracias a los fenómenos nucleares o transformaciones nucleares. Pero para ello necesitamos energía extremadamente alta. En el ejemplo tenemos fisión del átomo de radio, bombas atómicas o bombas de hidrógeno. Y eso sería todo por hoy, chicos. Hay algunos conceptos que no he llegado a explicarlos porque también está en su separata, y tú como deber de estudiante no es que yo te lo voy a dar todo, sino que tú también tienes que leer por tu cuenta. Así que con ayuda de tu separata y este video explicativo vas a tratar de hacer la tarea domiciliaria. Cualquier duda o consulta lo vas a dejar en el comentario, y voy a ver la forma de cómo me van a enviar también las tareas domiciliarias. Ya se lo voy a decir en